Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Aquí les contamos lo que otros apenas se atreven a susurrar. Suscríbanse y compartan este video antes de seguir, porque se viene una historia que ha incendiado redes y pasillos de la industria. Gracias por acompañarnos. En los últimos días, los tabloides no han parado de repetir señalamientos turbulentos alrededor del nombre de Bararduk. Versiones cruzadas, comentarios malintencionados, insinuaciones sin fuente. El ruido crecía y el silencio parecía envolverlo todo, hasta anoche. El galán, cansado de permanecer callado, irrumpió con una declaración que dejó a medio mundo con la boca abierta y al resto buscando confirmaciones en cada rincón de Internet. Con voz serena pero sin titubeos, Bar puso un alto a los rumores y dejó una frase que ya está escribiéndose sola en los titulares: el Sinsangu ocupa un lugar que no se reemplaza. No me veo compartiendo el mañana con nadie más. Fueron palabras cortas, pero con la fuerza de quien sabe exactamente lo que quiere proteger. Durante semanas, las redes habían fermentado la idea de que Bararduk sostenía un vínculo secreto con alguien que no era el Sinsangu. La especulación dividió a seguidores y a medios por igual. Fanáticos de esta dupla, acostumbrados a leer entre líneas y a celebrar cada coincidencia pública, esperaban ansiosos una postura nítida de parte del actor. La respuesta llegó por fin, no como gesto impulsivo, sino como un corte preciso a la marea de versiones. Un mensaje contundente que logró lo que pocas aclaraciones consiguen: reinstalar la calma sin perder intensidad. Al trascender la declaración, lo que se filtró desde su círculo cercano fue igual de revelador que la frase en sí. Dicen que Bar llevaba días inquieto, sintiendo que las habladurías empezaban a corroer no solo su imagen, sino la paz de algo mucho más valioso. Alazo que lo an a al Sinsangu. Quienes lo vieron en set cuentan que, antes de hablar, lo dominaba una mezcla curiosa de nervios y convicción. Nada de gestos grandilocuentes, nada de teatralidad, determinación en estado puro. Y mientras tanto, del lado del Sin, un silencio firme y elegante. Allegados a la actriz sostienen que recibió las noticias con madurez y que, una vez escuchó a Bar, un peso que no le correspondía se le desprendió de los hombros. La serenidad que proyecta no es pose. Es la calma de alguien que confía en lo que construyó a pulso. Lo cierto es que, hasta antes de este episodio, la dinámica entre Bararduk y el Sinsangu ya era uno de los temas más codiciados por los paparazzi. La sintonía entre ambos, pulida en rodajes y entrevistas, había consolidado una narrativa que al público le encanta seguir. Y ahora, con esas palabras precisas, Bar dejó claro que la base de esta historia es tan sólida como parecía. No hubo promesas altisonantes ni gestos para la galería. Hubo, en cambio, una línea trazada con cuidado que separa los rumores de aquello que vale la pena resguardar. Tras el anuncio estalló Internet. El etiqueta Bar y el Sin saltó en cuestión de minutos a los primeros lugares, y con ella llegaron avalanchas de comentarios, dedicatorias, videos fan y teorías. Unos aplaudían la frase, que algunos resumieron con una lectura intensa: si no es con ella, con nadie. Como la declaración romántica del año. Otros, menos inocentes, se preguntaban si esa contundencia no escondía, en realidad, una promesa mayor. En redacciones y programas de farándula se repetía la misma pregunta, casi como si fuese un guión compartido. ¿Está por anunciarse un paso grande? Hubo quien se aventuró a pronosticar un compromiso, y quien fue más lejos, que lo de anoche fue el primer ladrillo de algo todavía más serio. Mientras la especulación crecía, las voces entre bambalinas se volvían aún más jugosas. Gente con acceso a su rutina diaria sugiere que Bar no quería darle ni un centímetro a la sombra de la sospecha. Sintió que debía cuidar lo que tienen, antes de que los fantasmas ajenos se sintieran invitados, se escucha decir. Entre toma y toma, cuentan que él revisaba su teléfono con frecuencia, le compartía el Sin cada novedad y repetía lo cansado que estaba de ver su relación convertida en moneda de cambio para ganar clics. Había tensión, sí, pero también una fuerza unida en la misma dirección: blindar lo que se ha construido lejos del ruido. La onda expansiva no se limitó a las cuentas de fans. Puertas adentro de la industria, productores y directores con los que ambos han trabajado habrían empezado a observar con más atención la corriente que su vínculo genera. Se dice que algunos proyectos, ya en marcha, hicieron pequeños ajustes de guión para reflejar el impacto de esta dupla en la audiencia. Bar y el Sin son el combo del que todos hablan. Su energía se siente en el set y traspasa la pantalla, habría comentado un productor que prefiere no figurar. Y aunque suene a cálculo frío, no deja de ser cierto. Cuando una pareja de la ficción despierta devociones reales, los números lo muestran. Desde el entorno del Sinsangu, la lectura es más simple y más humana.
Dicen que lo de anoche no la sorprendió, pero sí la reconfortó. Que la actriz, pese al torbellino mediático, ha preferido moverse con sigilo, acomodar su agenda con criterio y no ofrecer blancos fáciles. La prudencia no equivale a fragilidad, es asertividad. Y lo más reiterado entre sus allegados es un detalle que parece pequeño y lo explica todo: no ha perdido la fe. Si hace falta, ajusta horarios; si hace ruido, respira hondo; si inventan, ignora. Pero no suelta. ¿Y qué pasó con el público? Se encendió, claro, pero no solo para gritar. Hubo una oleada de lecturas más profundas. Varios seguidores interpretaron lo dicho por Barr como una especie de primer juramento fuera de la ficción, una promesa sin anillos pero con peso. Otros confesaron que llevaban tiempo esperando que él pronunciara algo así, así de claro, así de inequívoco. Y, como era de esperarse, surgió una teoría que entusiasma a medio fandom. Un proyecto conjunto más pronto de lo previsto, no solo como guiño a la nostalgia, sino como afirmación de un presente compartido. En la atmósfera mediática se palpita que algo mayor podría asomarse. La firmeza de él y la serenidad de ella dibujan el inicio de una nueva etapa. Ya no es solo química, ya no es solo complicidad. Es una coreografía entre dos que aprendieron a moverse en sincronía incluso cuando el volumen de afuera sube sin permiso. Y claro, los ojos se han quedado fijos en sus próximas palabras y movimientos. Lo de anoche no cerró un capítulo, lo reencuadró. Con la resaca del anuncio, las interpretaciones se multiplicaron. El ajetreo de Bar Arduk, esa sucesión de rodajes, lecturas de guión, viajes, llamados. Y el crecimiento en la agenda de El Sinsangu, con nuevos desafíos que la ponen en vitrina, agregaron condimento al interés del público. ¿Cómo se cuida una relación cuando cada semana cambia el mapa? Algunas fuentes aseguran que, pese al vértigo, ambos han encontrado huecos invisibles a los ojos curiosos para coincidir sin estridencias, instantes que no se suben a ninguna red y que valen por su discreción. De ser cierto, hablaríamos de una ruta privada, cuidada, y a estas alturas eso no sorprende a nadie que lo siga de cerca. Por supuesto, no faltaron las plumas que intentaron aguar la fiesta. Algunas columnas, teñidas de suspicacia, intentaron leer el episodio como un truco. Pero en esa misma prensa aparecieron voces con más oficio que insisten en algo evidente. Cuando el ruido es hijo de la popularidad, lo sensato es no servirle de alimento. Se alimentan del brillo que los dos generan, pero ellos han aprendido a no tropezar con trampas viejas, se dijo en una tribuna con buena memoria. Al fin y al cabo, hay declaraciones que no se lanzan para ganar un día de tendencia, sino para ordenar el aire. Lo que llega de su círculo de amigos subraya ese punto. Hablan de confianza y lealtad como base diaria, no como pose. Aseguran que la devoción de Bar hacia el Sin no se oye solo en frases pulidas, sino que se ve en gestos pequeños. En los detalles de horarios, en la manera en que filtra qué aceptar y qué no, en la prioridad que otorga a las conversaciones que importan. Ella, por su parte, responde sin estruendo, con esa mezcla de calidez y aplomo que el público ya identifica. No hacen alarde, sostienen. Las reacciones digitales se convirtieron en una marea de afecto. Memorias de escenas icónicas, compilados de miradas, capturas antiguas revisadas con lupa, dedicatorias larguísimas y también silencios cómplices. Cada foto de Bar y El Sin juntos fue revisada cuadro por cuadro, como si escondiera un mensaje nuevo. El rótulo Bar y El Sin volvió a encender los rankings y convocó desde clubes de fans hasta espectadores casuales. Para una parte de la audiencia, la frase del fue algo más que un gesto romántico. Un compromiso serio con el futuro, un estoy aquí que pesa más que cualquier publicación efímera. Ahora, ¿qué sigue? Esa es la pregunta que flota. Las palabras de anoche, lejos de clausurar, abrieron posibilidades. Y en los pasillos del espectáculo ya se murmuran opciones. Un proyecto compartido que aproveche el magnetismo que ambos despliegan no suena descabellado, y hay quienes aseguran que algún libreto, por ahí, ya está ajustándose para tentarlos. Que nadie se confunda, más que nostalgia, sería una declaración de presente. Tal vez un drama contemporáneo con diálogos filosos. Tal vez una historia donde la ternura convive con el vértigo. Lo cierto es que la mesa está servida. Mientras tanto, la vida avanza. Hay guiones que leer, marcas que cumplir, sets que habitar y reuniones que no siempre dan titulares. Pero, entre todo ese movimiento, la brújula parece clara. La frase que dejó Bar no es un tatuaje momentáneo, es una decisión pública de cuidado. Y la postura de El Sin, con su calma inalterable, le da sentido. En un ecosistema que premia la sobreactuación, ella elige la coherencia.
Si existen promesas reales, no están en los trendino, están en la suma de instantes que no conocemos. En medio del eco, algunos recuerdan que la historia de Bararduk y el Sinsangu tiene su propia gramática desde hace años. Saben crear expectativas sin gritar, generar ilusión sin vender humo, y sostener una conexión que se mantiene fresca incluso cuando todos creen haberla descifrado. Por eso, cuando aparecen nubes, no les dura mucho el mal tiempo. El truco, si se le puede llamar así, es que no actúan cuando la cámara no está. Se muestran como son, profesionales, prudentes y comprometidos con lo que los une. Así llegamos, por ahora, al borde de la siguiente página. Nadie puede asegurar que anuncie el horizonte. Puede que llegue un anuncio formal que sacuda todo, puede que prefieran seguir cuidando cada paso lejos del coro, puede que nos sorprendan con una fusión creativa que vuelva a encender la chispa en pantalla. Lo que sí sabemos es que anoche se colocó una pieza clave en el rompecabezas. No era un discurso preparado para ganar aplausos fáciles, era la afirmación de alguien que entiende lo que está en juego. Este fue nuestro repaso de una semana que se sintió como un mes. Si les gustó, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan este video con quienes siguen de cerca a Bararduk y el Sinsangu. Nosotros seguiremos escuchando, observando y contando sin gritos lo que otros prefieren enredar. Gracias por estar, y hasta la próxima, cuando llegue ese movimiento que todo el mundo está esperando leer entre líneas.